Muy buenos días, alumnos. Un día más, un miércoles más que nos encontramos, esperando nosotras que ustedes se encuentren re bien. En esta oportunidad vamos a hablar de relación semántica, los homónimos y palabras polisémicas. Por ahí son terminologías que no las hemos escuchado nunca, que empleamos estas palabras sin darnos cuenta. Y bueno, la intención de Luz y mía fue la de eh, introducirlos en este tema, que ya lo venimos viendo, lo dimos en otras oportunidades, capaz que no con estos términos, pero los empleamos a diario y cotidianamente. Nosotros, en el transcurso de estos años, hemos empleado palabras como aspecto morfológico, que hace relación a la formación de las palabras y a palabras que van surgiendo por derivación. Hemos escuchado también hablar de la palabra sintaxis o aspecto sintáctico, que hace referencia a la relación de las palabras entre sí, pero en un contexto, en una frase, y los signos de puntuación que debemos emplear. Y hoy aparece esta palabra que también la hemos empleado, la hemos escuchado, que es semántica, el aspecto semántico de las palabras, que está íntimamente relacionado o que hace alusión al significado de las palabras, a la clasificación de las palabras. Acuérdense que nosotros vimos sustantivos, adjetivos y cada una de las clasificaciones con respecto al aspecto semántico. Hoy vamos a hablar de la relación semántica, es decir, la relación que existe entre palabras relacionadas con su significado. Y aquí aparece entonces la palabra homónimos y el de palabras polisémicas. En la siguiente filmina está la pregunta, el interrogante, ¿qué es la semántica? Y la semántica es la rama de la lingüística que, como les decía recién, se encarga de estudiar y analizar el significado de los términos, el significado de las palabras. Y el tema de relación semántica, como su nombre lo indica, las conexiones o las relaciones que pueden haber entre dos palabras haciendo alusión a su significado. A medida que vamos avanzando en las filminas se van a ir dando cuenta a qué hacemos referencia y por qué yo les decía que los utilizamos a diario, pero claro, no estamos analizando nosotros si es un homónimo, si es una palabra polisémica. Los empleamos en los textos y los empleamos en nuestro manejo cotidiano. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hacemos las traducciones de taquigrafía, si de repente no tenemos claro qué quisimos escribir, qué palabra quisimos escribir, y ahí podemos emplear las palabras que están relacionadas en cuanto a su significado, como para que el texto que nos quedó incompleto quede terminado, digamos. Y van a ver que estas palabras adquieren significado de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración, de acuerdo a la frase en la que está inmersa. Hablando de las relaciones semánticas, nosotros podemos hablar de relaciones semánticas, de lejanía y de cercanía. Dentro de las semánticas de lejanía, nosotros podemos hablar de homónimos, que es lo que vamos a tratar hoy, igual que las palabras polisémicas, y otro tipo de palabras como antónimos y parónimos. Esas serían las relaciones semánticas de lejanía. Con respecto a las relaciones semánticas de cercanía, tenemos sinónimos, hiperónimos e hipónimos. Esto les va a sonar porque nosotros cuando hablamos en otras clases ya hemos hecho alusión a estos recursos de sinonimia, de hiperonimia y de hiponimia, ¿sí? En la siguiente filmina, no sé si la profe Luz quiere agregar algo más. No, vamos a seguir con esto, pero sí es cierto que ustedes ya conocen todos estos términos, no quizás con esta nomenclatura, pero alguna vez lo vieron, alguna vez lo revisaron.
lo tienen en su cabeza, lo único es que vamos a ir poniéndole nombre a estas relaciones que ustedes conocen. Ustedes saben, por ejemplo, que si lo contrario de sentirse contento es sentirse disgustado, ¿sí? Triste. Entonces, esas relaciones la conocen la antonimia, conocen la sinonimia y también conocen la homonimia y la polisemia, por más que quizás nunca dijeron, ah, esto es polisemia o esto es homonimia, porque en la mente de los hablantes nativos de una lengua, esto existe, ¿sí? Todo el tiempo. Y bueno, vamos a empezar entonces con los homónimos. Los homónimos, si nosotros leemos el concepto, dice, son palabras distintas que comparten forma y sonido, pero difieren en su origen y en sus significados que no se consideran relacionados. Homónimo, quizás el término ya me ayude a mí a distinguir eso. Homo es igual y nimos viene de nomen, que es nombre, significa igual nombre, es decir, que se escriben igual o suenan igual, porque los homónimos se dividen otra vez en homógrafos, es decir, la misma grafía, y en homófonos, que es decir, el mismo sonido, ¿sí? A veces la palabra, como en este caso vela, coincide que es un homógrafo y un homófono, ¿sí? Y a veces que no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con sexto? A veces nosotros no pronunciamos en la X tipo sexto, hay en algunos lugares del mundo donde se habla castellano, pero que no se pronuncia sexto, sino se pronuncia sexto, ¿sí? Entonces, el cesto de donde se tira la basura, cesto de un sexto año, ¿sí? Debía ser sexto, ellos dicen sexto, entonces suena igual, pero se escribe diferente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un homófono, pero no un homógrafo. Pasa en todos lugares, nosotros también hablamos de manera particular, no pronunciamos a veces todas las letras, no pronunciamos todos los sonidos, eh, particularmente somos una provincia, por lo menos Formosa es una provincia de frontera, entonces La tenemos muchas influencia. cuestiones, claro, del Paraguay, del guaraní, ¿no? También de las diferentes culturas que habitan en nuestro territorio provincial, ¿no? Recordemos que nosotros somos pluriétnicos y, sí, y multiculturales, ¿sí? Entonces, es algo para ir teniendo en consideración. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra como vela, que puede venir del verbo velar, y vela del barco, ¿sí? Y nosotros pensamos, y no hay relación entre uno y otro, ¿sí? No hay relación alguna, porque yo pienso en vela y es un cirio, ¿sí? Que está hecho de parafina con un hilito que le prendo fuego y alumbra. Eso con un barco y no tiene mucha relación, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que no pasa por ahí. ¿Cómo yo inclusive puedo pensar, si yo me confundo, digo, bueno, puede ser, viene de la historia, ¿no? Reviso de dónde viene la palabra. La palabra viene del latín y en el latín ya se escribían distinto. Entonces, si en el latín ya se escribían distinto, ya no hay relación, ¿no? Por ejemplo, vela de velar, por ejemplo, velar a un muerto o velar por su cuidado, no sé, es decir, estar pendiente, pasar un tiempo atendiendo algo, viene de vigil, que es de vigilia, ¿no? De estar atendiendo, de pasar la noche significa la vigilia, ¿no? Estamos en vigilia, estamos al cuidado, estamos atentos durante la noche. Y después tenemos vela de barco, que viene justamente del latín velum, ¿sí? Que es la lona de los buques, ¿sí? Es esa tela especial que se utiliza para que el viento lleve o a veces pare, ¿no? los navíos, ¿sí? Entonces, fíjense, se escriben iguales. Inclusive hay otro homónimo que es vela, por ejemplo, voy a ver a la bebé. Yo, por ejemplo, supongamos que yo le hable a Alba y le digo, voy a ver a la bebé, le pregunto, y ella me dice, vela, que la vea del verbo ver más el pronombre la, y existe también vela, entonces vela de ver más la, vela de barco, vela de velar, ¿sí? Todos esos. Y son diferentes significados. Entonces, homónimo es eso, se ven iguales, se escuchan iguales, pero no significan para nada algo similar. Esto les va a confundir un poco con polisemia, porque hay una línea muy delgadita
pero que es notoria. Si lo pensamos, es notoria. Entonces, consideremos esto. Tenemos palabras que se ven igual, se oyen igual, pero el significado súper distante. No hay un hilo de conexión ahí, ¿sí? Tomemos esto como homónimos y vayamos reflexionando con lo que sigue. Fíjense, hablando de las relaciones semánticas, nos indican que los homónimos son los elementos más importantes dentro de esto, en cualquier idioma. Y lo que yo le decía al principio, que se encuentra muchísimo en nuestros textos y en nuestro hablar cotidiano. No notamos que lo estamos ocupando. O sea, al hablar no decimos, acabo de decir una palabra que también es homónimo de, sino que los empleamos sin percatarnos siquiera de que la estamos empleando. Y acá aparece otra definición diciendo que homónimos son todas aquellas palabras que se escriben y se pronuncian de la misma manera, sin llegar a tener el mismo sentido o significado, que es lo que acaba de decir la profe Luz. Entonces, como dos características, tenemos escritura idéntica y la misma pronunciación, ¿sí? Pero esto no implica que los términos signifiquen lo mismo, que es eso lo que nos tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Cuando entremos a ver palabras en particular, nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Para no confundir los homónimos con las palabras polisémicas. Que usted dirá, pero ¿y qué a nosotros en qué nos ayuda saber si es homónimo o palabra polisémica? Y es parte de la cultura general, y como nuestra capacitación hace referencia a todo lo que sea gramática, es necesario que sepamos, y mucho más en nuestra capacitación, que es el tema de la taquigrafía, donde nosotros trabajamos con palabras y la escritura correcta de las mismas, tanto en taquigrafía como en su transcripción o traducción, ¿sí? En la próxima filmina, fíjense acá un ejemplo clarito de un homónimo, en este caso de la palabra vino. Fíjense que aquí el término vino, que está a la izquierda, hace referencia a un sustantivo. En el ejemplo dice, el vino es un tipo de bebida muy conocida, es de hecho una de las más antiguas, su consumo estuvo presente incluso en la civilización griega. En ese contexto, en esa oración, en ese texto, si nosotros decimos, él es un tipo de bebida muy conocida, si no escribimos esa palabra, pero sabemos a qué hace alusión, y nos vamos a dar cuenta que la palabra que tiene que ir ahí escrita es vino, que es un sustantivo, no va a estar relacionada con la otra palabra vino que deriva del verbo venir. Entonces eso es lo que yo quiero insistir un poquito, que en el contexto, en el párrafo que a ustedes les toca traducir, mentalmente, al leer todo, se van a dar cuenta a qué vino está haciendo referencia, si al vino de sustantivo o al vino del verbo venir. En este caso, vino corresponde a la tercera persona del singular, del modo indicativo, tiempo pretérito. Y fíjense acá, ella vino temprano a casa. Si nosotros pensamos, hace alusión al verbo, no a la bebida, ¿sí? Que eso es importantísimo, darse cuenta a qué hace alusión, y en este caso nos damos cuenta que esta misma palabra, que si bien tienen orígenes diferentes y son de dos categorías gramaticales diferentes, nosotros vimos todas las categorías gramaticales, y acá uno es un sustantivo y el otro es un verbo. Generalmente cuando tienen orígenes diferentes, se escriben igual, pero tienen significados diferentes, va a ser un homónimo. ¿Sí? A ver, en la próxima. Bien, acá tenemos la distinción entre homónimos y palabras polisémicas. Veamos un poquito cómo se arman etimológicamente, ¿no? Dijimos que homónimo viene de homo, que es igual, y nimos, que viene de nombre, entonces que es igual nombre. Y polisémica, poli significa mucho, ¿sí? Y sémica, significados, muchos significados, ¿sí?
Entonces, fíjense que ya uno es mismo nombre y otro es muchos significados. En cuestiones de origen, mientras que los homónimos poseen un origen diferente entre uno y otro, las palabras polisémicas comparten el mismo origen. De esa forma, tienen una etimología idéntica. Categoría gramatical. Las palabras polisémicas tienden a pertenecer a una misma categoría gramatical. Es decir, pueden ser dos sustantivos, dos verbos. En cambio, los homónimos suelen ser una categoría distinta, como un sustantivo y un verbo, por ejemplo. La polisemia es la pluralidad de significados de una expresión lingüística, según la RAE, ¿no? Repitamos esto, la polisemia es la pluralidad de significados de una expresión lingüística. ¿Qué nos quiere decir? Que es una misma expresión lingüística, lo único que tiene diferentes significados. ¿Por qué decimos que etimológicamente es lo mismo? Porque es cuando nosotros buscamos en el diccionario. Nosotros buscamos en el diccionario la palabra, por ejemplo, infante, ¿no? Y nos va a aparecer diferentes acepciones. Acepciones son las entradas del diccionario. Esas acepciones y pueden ser que sean un poquito similares, pero no signifiquen realmente lo mismo. Por eso decimos que es polisémica, muchos significados, porque de una misma expresión hay muchos significados que vienen de la misma etimología, del mismo origen, y probablemente sean de la misma categoría gramatical, ¿sí? Cuando los significados están relacionados, se trata de una palabra polisémica, es decir, de una misma palabra con más de un significado, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo que tenemos. La próxima. Ahí está. Por ejemplo, tenemos sobre, un homónimo con 3 significados bien diferenciados. El más usado de todos. Antes de entrar a homonimia, vamos a ver un ejemplo de polisemia, ¿sí? Para que nos quede bien, entonces vamos a poder entender bien también este ejemplo de homonimia. Si yo les digo a ustedes, ¿no? María es una niña, y les digo, María se comporta como una niña, ¿qué diferencia encuentran? En María es una niña, ¿cuál es el significado? Y en María se comporta como una niña, ¿cuál es el significado? Porque es la misma palabra y es polisemia, no es homonimia. A ver, el que quiera, el que se anime. Y bueno, profe, en una dice, María es una niña. Ujú, Eh, Yo creo por ese, y en la otra usted dice, María se comporta. ujú. Eh, la conducta por esa palabra de comporta. Sí, él ahora Profe, ¿puede ser que en una es sustantivo y en el otro es un verbo? Niña, se usa. no, los dos son sustantivos. Los dos Sí. son sustantivos. Pero pensemos juntos, pensemos juntos. Nosotros decimos María es una niña. Si es una niña, significa que es un ser humano, ¿sí? Femenino, ¿no? De género femenino, que está entre los 2 años y los 11 años, ¿cierto? Eso es ser una niña, biológicamente hablando. Pero si yo digo, María se comporta como una niña, probablemente María no tenga entre 2 y 10 años, ¿sí? Sino que María sea más grande. Claro, Por la María es conducta que ella tiene, se la considera como una niña. exacto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En uno estamos diciendo que es pequeña de edad, ¿sí? Que es un ser humano pequeño de edad. Y en la otra estamos diciendo que es infantil, ¿sí? Que no se comporta según su edad, se comporta como una niña, es decir, no es una niña, pero se comporta así. ¿Estamos diciendo que tiene entre 2 y 10 años? No. Fíjense eso, el mismo término, la misma expresión lingüística no tiene el mismo valor de significado. Ahora bien, ¿significan lo mismo? No. ¿Están tan alejados uno de otro en el significado? No.
Uno no es un verbo y el otro es un sustantivo, ni otro es una vela y el otro es una vela de cirio y el otro una vela de barco. No, porque esos son significados muy lejanos. Y por más que estos no sean iguales, no estén en el mismo núcleo, no están tampoco tan alejados. Por eso la polisemia es una relación de lejanía, pero dentro de las relaciones de lejanía es como la más cercana, porque viene del mismo origen, tiene una expresión lingüística similar, pero no tiene el mismo significado. Porque en uno estoy diciendo que es una niña por la edad, porque realmente es una cosita pequeñita, un ser humano que está evolucionando, está creciendo, y en el otro estoy diciendo de que es infantil, que no creció mentalmente o espiritualmente, que su comportamiento no es el adecuado. Hay una crítica ahí, ¿sí? Esto es una afirmación. Entonces, fíjense, esa es polisemia. ¿Entienden eso, chicos? Profe, entonces la polisemia no es que yo tenga una palabra y de esa palabra surgen derivados. No No, es no es eso. como que de niña tengo niñas o tengo niñata, no, esos son, serían Antes, hoy es- usted dijo infante, no es que por infante, infantería, no es eso. no, tiene que ser Es la la misma misma palabra, palabra. la misma, por eso dice la misma expresión lingüística. Y con la misma, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Fíjense que en los dos ejemplos que dio la profe Luz es un sustantivo, pero en el Bien. contexto en que se encuentra escrita la palabra nos damos cuenta que es la misma, pero con dos significados diferentes. ¿Entienden? No varía en una oración, no cambia la palabra. En las dos aparece la palabra niña, en una con un significado y en la otra con otro sentido, con otro significado. Tienen el mismo origen, pertenecen a la misma categoría gramatical, pero en el contexto nos damos cuenta que tienen significados diferentes. ¿Sí? Sí. Bien, y en cuestiones de homonimia, nosotros tenemos, por ejemplo, sobre, ¿no? Que es el que estamos tratando ahora, es un homónimo con tres significados bien diferenciados. El más usado de todos es un sustantivo que se refiere a un envoltorio o contenedor, ¿no? Mi prima asegura que dejó el sobre encima de la mesa, ¿sí? Fíjense que ahí en esa oración automáticamente nos damos cuenta que se trata de un recipiente, un contenedor, un envoltorio, un sobre que quedó encima de la mesa. En ese caso es un sustantivo, ¿sí? Es un sustantivo y tenemos como esta idea de sobre en relación a carta, por ejemplo, ¿no? Como que podríamos buscar esa imagen mental. En segundo lugar, tenemos sobre como una preposición. En este caso, el sentido del homónimo es como el de encima de o acerca de. Claro, porque puede ser encima de la mesa o podríamos como la idea de Hablar sobre. claro, tratar de, acerca de, como dice la profe, sí. El profesor Luis Eduardo nos asignó un ensayo extenso sobre la capitalización del arte en la edad moderna, ¿sí? Entonces, ahí yo podría usar tranquilamente acerca de, ¿sí? El tercer significado es una forma verbal derivada de sobrar. Mi mamá me enseñó que siempre que me sobre dinero, no lo gaste de manera ingenua. Sí, ahí es un verbo, porque ahí yo hago, que a mí me sobre, que a ti te sobre, que a él se sobre. Sí, o sea, hacemos diferencias, ¿no? Sobrar es el verbo y la conjugación me da sobre, ¿sí? Entonces ahí tenemos sobre como sustantivo, sobre como preposición y sobre como verbo. Fíjense que es muy distinto a niña, muy distinto. Y en este caso los tres, fíjense que es la misma palabra, con distinto origen, con distinta categoría gramatical y con significados totalmente diferentes. Muy distintos. Muy distintos. Porque no tiene nada que ver estar encima de algo que vos tengas un poquito más de dinero, es decir, que te reste, no que te reste, sino que justamente vos tengas como un exceso de algo y por eso te sobra algo. No tiene nada que ver. Y menos todavía de la idea de que se trate de algo, ¿no? ¿Sí? Y menos tampoco un envoltorio. Bien, vamos a la próxima. Y acá seguimos insistiendo con ejemplos y con conceptos de polisemia. Se refiere a una palabra con un significante, una forma, una palabra con una forma y múltiples significados.
los significados están determinados por el contexto, que es el perfecto ejemplo que dio la profe Luz de niña. Depende del contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta si es polisémica o si es homónima. Por ejemplo, dice la palabra boca puede referirse a la parte del cuerpo humano que se utiliza para comer y hablar, o bien puede referirse a una entrada o salida de agua, ¿sí? Es la misma palabra, tienen el mismo origen, la misma etimología, pero tienen significados diferentes. Boca parte del cuerpo humano y la boca que es la salida o entrada del agua. Fíjense, acá yo había anotado otros dos ejemplos. Sirena, fíjense que es una palabra polisémica. Tenemos uno que es el ser mitológico, la del mar, la sirena del mar, y el sonido de una ambulancia o de un patrullero policial que nos indica que hay urgencia o que tenemos que dejar paso. Después tenemos otra palabra. Hay una cosita, por ejemplo, ahí que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el ser mitológico Sí. con el sonido que hace las patrullas, las ambulancias? Y uno dice, bueno, no tiene nada que ver, son cosas muy distintas, pero en realidad sí, porque las sirenas como ser mitológicos, nunca fueron vistas, solamente se las conocía por su canto, por el sonido que envolvía a los navíos y hacía perecer las embarcaciones, porque los hombres se sentían atraídos a eso. Y acá las sirenas alertan, justamente te indican algo. Uno escucha una sirena a distancias, a la lejanía. Entonces hay una relación. Esto es lo que tenemos que apuntar. La polisemia, hay una relación. Pequeña, mucha, algo, existe, hay un nudo, hay un hilo conductor entre una y otra. Quizás muy lejano como en este caso, pero existe. En cambio, en la homonimia no hay nada. No hay absolutamente nada que una esos significados. Y fíjense que en el ejemplo este que dábamos con la profe Luz, pertenecen a una misma categoría gramatical, son sustantivos, ¿sí? Bien, en la próxima, algo que siempre recalca la profe Luz, que es que la lengua, el idioma va modificando y va evolucionando. Y fíjense que acá, que antes, tiempo atrás, había palabras que tenían diferente forma, diferente significado y diferente etimología. Pero con la evolución de la lengua, habían mantenido su significado y su origen diferente, pero que habían acabado teniendo una forma idéntica o muy parecidas entre ellas. Hablamos acá de palabras polisémicas, por ejemplo, en el caso de la palabra ratón, cuando hablamos del mouse, ¿sí? El ratón es de la especie animal y el ratón de informática. Se escribe de igual manera. Las palabras se van a estar identificadas en el contexto. Son la misma palabra, tienen la misma categoría gramatical, los dos son sustantivos, tienen el mismo origen, ¿sí? Y en el diccionario van a tener la misma entrada, pero depende del contexto en que la utilicemos, van a tener significados diferentes, ¿sí? Bien, a ver qué... Nosotros, no sé si ustedes le dicen ratón, yo toda mi vida le dije mouse, toda la vida, o sea, pero mouse es ratón en inglés, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el mouse tiene formita de ratón, ¿no? O sea, el cablecito con la colita, tiene una Y de cosa. ahí la relación que existe entre las palabras. Sí. ¿O por qué se lo denomina de esa manera? Después tenemos los homónimos, ¿sí? Que se dividen en homógrafos que habíamos dicho, que son aquellas que se escriben y pronuncian exactamente igual. Fíjense ahí, homógrafo. Homo igual, grafo viene de grafía, que es justamente cómo se escribe, los símbolos que se utilizan, es decir, que es idéntico, ¿sí? Y homófonas que suenan igual, pero se escriben diferente. Es el caso de... Igual sonido. ¿Cómo? Que tienen igual sonido. Sí, igual sonido. Muy bien, y perfecto. Una palabra homógrafo, por ejemplo, es la que nosotros vimos con sobre, ¿sí? Se escriben igual y se pronuncian exactamente igual.
No es el caso de los homófonos, ¿sí? Que, por ejemplo, vaca, que es un animal, un sustantivo que es con la V o la B corta, ¿sí? Y después la vaca de la cubierta impermeable de las diligencias, ¿sí? Que si no conocen existe, por eso muchas veces en el diccionario, cuando ustedes escriben en el Word, no le corrige vaca, Claro. ¿sí? Porque existe la palabra vaca, ¿sí? Con B larga. Lo mismo que valla, ¿sí? La valla, ¿sí? La bahía, ¿sí? Porque no todos pronunciamos así la doble L, el I, sino que pronunciamos directamente valla. Y ahí tenemos valla de fruta, valla de la valla que divide terrenos, y el valla de verbo, ¿no? De ojalá vaya a ese recital. Tenemos un montón de homófonos ahí, ¿sí? Bueno, se escriben igual, no son homógrafos, pero sí son homófonos. Es una mezcla, pero es entendible cuando tenemos los ejemplos, chicos, aunque sea con uno o dos ejemplos que ustedes fijen, se van a dar cuenta. Ah, y aparte, bueno, cada uno no tiene como diferentes relaciones con lo que es la lengua y demás, pero esta parte, por ejemplo, a mí me encanta porque realmente uno no se da cuenta de todas estas eh, cuestiones súper distintas en cada lengua y de particularidades que uno utiliza todos los días, no las sabe, no las ve, y es interesante después ir viendo que, ah, mira, esto era un homógrafo, era un homófono, o son palabras iguales, que está bien, quizás en el día a día no las usemos con ese significado, pero sí las conocemos. Y tratándose de nuestra profesión, chicos, importantísimo el tema de la ortografía. ¿Cómo debemos escribir las palabras correctamente y tener en cuenta estas pequeñas cuestiones que nos vamos a dar cuenta de su significado de acuerdo al contexto? Entonces, si estamos hablando, como en este caso, de la palabra vaca, haciendo referencia al animal, obviamente no vamos a escribir con la B larga. Y sí, vamos a escribir con B larga cuando estamos haciendo alusión a ese lugar donde se ponen las maletas en un vehículo. ¿Entienden? Bien. Acá, a ver, bien, en la próxima dice, ¿qué características tienen estas en contraposición con las polisémicas? O sea, las palabras homónimas con las palabras polisémicas. Reiteramos otra vez que las homónimas pueden tener distinta categoría gramatical, es decir, pueden ser un sustantivo, pueden ser verbos, no pertenecen a la misma categoría gramatical. Y acá está el ejemplo de llama, llama de fuego, la llama del verbo llamar. Fíjense que son dos significados, dos categorías diferentes, dos significados diferentes, y nos vamos a dar cuenta de acuerdo al contexto, al texto en el que está escrito, que está empleada esta palabra. También tenemos llama de animal. Claro, también tenemos la llama de animal, totalmente. Tienen distintos orígenes, es decir, que van a tener distintas procedencias etimológicas. Cuando hablamos de etimología, esta palabra hace alusión al estudio, al análisis del origen, de dónde surgieron estas palabras, ¿sí? Y como sus orígenes son distintos, también van a tener distintas entradas en el diccionario. De repente, nosotros cuando usábamos el diccionario papel, ahí nos dábamos cuenta que tenían un numerito arriba y tantos numeritos como entradas tenga esa palabra dentro de el estudio de su significado, ¿sí? Ahora, como nos manejamos con sinónimos por ahí en los celulares, no nos damos cuenta de la cantidad de significado que puede tener una misma palabra. De repente ahora, como estamos hablando de las palabras homónimas, palabra polisémica, de repente si quieren investigar, ustedes se van a dar cuenta poniendo la palabra y el significado según la Real Academia Española. Ahí se van a dar cuenta si es una palabra polisémica o si es una palabra homónima, ¿sí? En los diccionarios de papel, profe, ponían sustantivo entre paréntesis y te daba el significado. O Exactamente. verbo entre paréntesis te daba. Exactamente. Lo mismo lo va a pasar en la RAE, ¿no? Cuando ustedes Sí. buscan sobre, van a encontrar las diferentes entradas y le va a decir sustantivo, después le va a decir preposición, Sí. verbo, sí, les va a aparecer. Que
Es algo que no hacemos con frecuencia. Cuando dudamos si se escribe con B larga, con B corta, con J, con G, entonces por ahí sí vamos a la escritura en sí, pero no nos tomamos el tiempo de ver cuántas entradas tienen en el diccionario. Y bueno, como para analizar esto de homonimia y polisemia, sí, si recurren al diccionario de la Real Academia Española, ahí se van a dar cuenta qué es lo que estamos explicando nosotros con la profe Luz, ¿sí? En la próxima, Antes de, bueno, sí, pasa, gracias. Bueno, la manera clara de diferenciar entre polisemia y homonimia será la de recurrir al diccionario, si es como la más certera, pero si no tenemos un diccionario a mano, y lo podemos ir pensando, ¿sí? Ir pensando en la cercanía de las palabras. Es decir, si hay varias entradas, será un homónimo. Después miraremos el origen. Si tienen orígenes diferentes, será homónimo. Por último, se observan las categorías gramaticales. En cambio, si no tienen tantas entradas, pero vemos, igual hay que leerlo, porque puede ser que tenga 3 entradas nada más, pero son todas distintas. Hay un adjetivo, verbo y preposición, entonces ahí ya no es eso. Pero fijémonos un ratito, a ver, si yo les digo la palabra cresta, ¿qué es cresta? ¿Es homónimo o es polisemia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? anímense, chicos. Ni bien ni mal, es para intentar nada más. ¿Qué puede ser cresta? ¿Polisemia u homónimo? Pueden escribir en el Me, chat también. A ver, sí, me, Rosa. me arriesgo Sí, no hay problema. o sea, cresta, porque le usa la cresta del gallo. Hablamos de eso, ¿no? Cresta Sí, del gallo, ¿qué otra Claro. cresta conoces? La cresta que se hace normalmente en el cabello, que se Bien. hacen, ¿eh? La cresta de la Y ola también le dicen, ¿no? la cresta, claro. Eh, Homonimia, sí, entonces. sería un homónimo, homónimo, No, es polisemia. ¿no? ¿Por Ah, qué es polisemia? Fíjense por qué. Porque cada vez que digo cresta del cabello, cresta de la ola, cresta del gallo, ¿en qué lugar está hablando? Todo hace referencia a qué. Como algo alto. Todo es alto, todo es alto. Y no solamente que todo es alto, en todas las oraciones que yo dije son sustantivos. La cresta de la ola es preferida para el surfista. La cresta del gallo es roja. La cresta que se hizo Martín en el cabello es rosada. En todas es y sustantivo. están relacionados. Todos tienen una relación. No es la misma, porque obviamente el del gallo. Que usted dice, bueno, pero profe, ¿qué relación va a tener la cresta del gallo con el de la ola? Pero todos seguimos hablando de lugares altos. ¿Sí? Pero está súper bien. Yo entiendo por qué dicen homónimo, porque lo primero que uno quiere decir es, no, esto no se Sí, sí, relaciona, no hay relación, pero sí la hay. Cuando uno la piensa un poquito más y va viendo en las oraciones, se da cuenta que sí. Me parece genial que te hayas animado, Rosa. Yo, estuvo re bien. la primera vez que quizás me preguntaran esto, iba a decir homónimo también, así que no te preocupes. Pero es para ir viendo, es ir aprendiendo, así que te felicito un montón por haberte animado. porque también siempre se dice cresta, cresta del sol. ¿Ese es un lugar porque también tengo, o sea, me viene a mi cabeza ahora que yo escuché cresta del sol, pero ahora voy a googlear porque, o sea, hablando de todo esto,
¿Ahora qué es cresta del sol? Ay, La verdad es que me, yo no me me acuerdo la frase, pero Alvis, ¿vos te acordás? No, yo tampoco, pero debe ser cuando llega a su máximo esplendor o cuando la puede parte ser. Voy a superior. googlear, voy a Bueno, googlear para Sí, ver, porque también me viene a la mente cresta del sol. O sea, yo escuché, pero en qué, no sé en qué momento o sentido sí, vamos a búscate. decir, Sí, sí, pero sí, 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 vamos sí. a averiguarlo ahora. Muchos hablan también la cresta de su carrera, dicen, es decir, como la el momento, la cúspide máximo. de la carrera, ¿no? Es como lo más alto de la carrera. Pero Y igual tiene como similitud, profe, pues estamos hablando de lo alto otra vez. sí, sí, Digamos. sí, sí, sigue Relacionado. siendo polisemia, sí, sí, sí. Y por ejemplo, si yo les digo, a ver, en vez de piensen, no, no hay problema, sí, ustedes piensen tranquilos, ¿sí? Si yo le digo hola, ¿qué es? ¿Homónimo o una palabra polisémica? Y ahí sería homónima, Ahí hablaríamos porque del tiene término diferentes tienen el mismo sonido, pero de significado. Perfecto. diferentes significados. Bien, es un homófono, ¿cierto? Porque Homófono. entra dentro de los homónimos, pero específicamente es un homófono porque se escribe de manera distinta. Yo tengo hola de la ola del mar y Hola, hola con Belsa. H de saludo, ¿sí? Y son distintos, ¿no? Son palabras distintas en ese sentido y que tienen un significado que no tiene nada que ver una con otra, no tiene nada que ver saludar a alguien y otro que se arme una protuberancia en el mar, no sé, no No tiene hay nada que ver. relación No. y son de dos categorías gramaticales diferentes. Sí. ¿Mm? Porque hola son enunciados, ni siquiera un sustantivo. O sea, y la ola del mar sí es un sustantivo. Así que por ahí va. Muy bien, chicos y chicas, con esto ya nos despedimos. Nos sentimos sumamente agradecidas con ustedes por seguir